Días, jóvenes. Habíamos visto ya los métodos de la bisección, método de la falsa posición y falsa posición modificada. Todos ellos eran métodos de intervalo. No sé si alguien tiene todavía alguna duda. No sé si lograron resolver la ecuación con estos valores de tabla que teníamos por la falsa posición y por la falsa posición modificada, ¿no? Nuestra ecuación es igual a 0. Si tienen algunas dudas o dificultades, pueden preguntar. Bueno, vamos a continuar entonces con el primer método, que ya no es de intervalo, que es de puntos iniciales. El método de la secante. Tenemos nuestra ecuación de nuevo, f de x igual a 0, este es el gráfico de f. Nuestra raíz se encuentra en la intersección de ese gráfico con el eje de abscisa. Ahí está la raíz. Y lo que requerimos para acercarnos lo suficiente a esa raíz son dos puntos iniciales, punto A y punto B. Nos van a dar dos puntos iniciales. No necesitan formar un intervalo en torno a la raíz. No es requerido que formen un intervalo. Pueden estar al lado izquierdo o al lado derecho de la raíz. Entonces nos dan dos puntos. Lo que sí se requiere es que estén próximos a la raíz. Deben ser próximos ambos a la raíz. El primer paso consiste acá en el método, el paso que se realiza una sola vez en el inicio del procedimiento, es determinar cuál no vemos acá en el raíz. Entonces se renombran estos A y B, el más alejado A, en este caso con X1, y el más cercano B como X2, un nuevo nombre, ¿no? Estoy simulando el hecho de que es como si fuesen iteraciones que se han realizado ya, pero en realidad no son iteraciones, son datos, ¿no?, que nos dieron. Entonces asumimos que el más alejado es la iteración 1, el más cercano es la iteración 2, y entonces vamos a calcular la primera iteración real, que sería X3, ¿no? Bien, X3 se calcula usando la recta secante. La recta secante al gráfico de F, recta secante al gráfico de F por los puntos X1, F de X1, X2, F de X. Por ahí pasa la recta secante, ¿no? Su intersección con el eje X, lo que nos va a dar X3. Bien, antes de ver la fórmula iterativa que nos daría el valor X3, veamos cómo es que decidimos nosotros cuál de los dos puntos que nos dan es el más cercano y cuál es el más alejado entre A y el B que nos da, suponiendo que ya no tenemos el gráfico para visualizar los puntos en ese gráfico. Si no tenemos el gráfico, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Noten ustedes que f de x es igual a 0, exactamente igual a 0, cuando x es la raíz. Cuando x es igual a la raíz, f de x es exactamente igual a 0. Y se entiende entonces que cuando los valores de x son próximos a la raíz, f de x va a ser próximo a 0 también, en valor absoluto, ¿no? F de x en valor absoluto va a ser próximo a 0 también. Entonces, el criterio para decidir cuál es el más alejado y cuál es el más cercano es tomar el valor absoluto de la función en cada uno de los puntos, en A y en B, y el que dé menor valor, ese es el más cercano. Y el que da mayor valor, ese es el más alejado. Fíjense acá, el valor absoluto en el gráfico, el valor absoluto de F en A, por ejemplo, todo este cateto, ¿no? Y el valor absoluto en B, todo este cateto. Entonces, este cateto en A es mayor, claramente es más largo que el cateto en B.
Por lo tanto, el más alejado es el punto A y el más cercano es el punto B, ¿no? Y renombramos de esa manera: X1 el más alejado, X2 el más cercano. Bien, del gráfico también podemos ver nosotros, por relación de triángulos ahí, que delta sobre este cateto, fíjense que delta es la separación entre X3, la nueva iteración, y X2, el punto más cercano de la supuesta iteración anterior. Entonces aquí este cateto sobre este otro que es F de X2, pero como es un valor negativo, se le pone signo menos. Entonces delta sobre menos F de X2 va a ser lo mismo que X2 menos X1 en este triángulo grande sobre este cateto que es F2 menos F de X1, F de X2 menos F de X1. Despejando delta nos queda delta igual a menos F de X2 por X2 menos X1 sobre F de X2 menos F de X1. Bien, una vez obtenido delta, reemplazamos en la expresión anterior, que era X3 igual a X2 más delta, y nos queda X3 igual a X2, entonces más delta, que es menos F de X2 por X2 menos X1, sobre F de X2 menos de F de X1. Esa es la fórmula que nos da la nueva iteración en base a dos datos, que son los puntos que se consideran para esta iteración el más cercano y el más alejado X1. El método no actualiza intervalo porque no es método de intervalo. Lo que hace simplemente es actualizar los puntos más cercanos y más alejados, ¿no? La nueva iteración calculada como esta X3 se toma para la siguiente iteración como el punto más cercano, y el que era punto más cercano en la situación anterior se toma punto más alejado. Entonces ya tenemos que X2 sería para la siguiente iteración el punto más alejado, X3 el más cercano, y calcularíamos X4. Entonces eso se va repitiendo, y para calcular XK más 1 nosotros requerimos del punto más cercano de la iteración anterior, que es la XK, y el punto más alejado de la iteración anterior, que es XK menos 1. Y aplicamos la fórmula, ¿no? El nuevo valor XK más 1, la nueva iteración, va a ser igual al punto más cercano anterior, XK, menos F de ese punto XK, por XK menos el punto más alejado, XK menos 1, de la iteración anterior, sobre F de XK menos F de XK más, menos 1. Esa es la fórmula iterativa general, entonces. Y como ustedes habrán notado, no hay operaciones en la actualización del intervalo como se ejecutaba en los métodos de intervalo de la bisección y la falsa posición y su modificación. Aquí ya no hay que actualizar intervalo, por lo tanto hay un montón de operaciones que no se ejecutan. Eso hace que el método sea mucho más rápido, ¿no? Bastante más rápido, y como la recta sigue el criterio de la falsa posición, usa recta secante también el método de la secante, entonces también el número de iteraciones para alcanzar a las raíces, ¿no? El número de iteraciones sería un poco similar al de la falsa posición, solo que lo supera un poco más rápido. Bien, aquí tenemos cálculos realizados de método para calcular nuestra raíz cuadrada de 2 positiva entre 1 y 2, ¿no? La ecuación es x cuadrado menos 2 igual a 0 y la tolerancia es 0.0001. Entonces, fíjense, los datos que nos dan los tomamos del intervalo. Los tomamos del intervalo que venía de la separación de raíz. Entonces, aquí adentro de este intervalo de 1 a 2 se encuentra la raíz. Pero el método de la el método de la no requiere que estos dos puntos, el 1 y el 2, formen un intervalo. Pueden formarlo, pero no le interesa al método eso. Lo que tenemos que hacer es
saber cuál es el punto más cercano a la raíz y cuál es el punto más alejado de la raíz, usando el 1, el 2. Para ello, entramos el 1 primero, a la ecuación f de x. Entonces, 1 al cuadrado, 1, menos 2 queda menos 1. En valor absoluto da 1. Entonces, f en valor absoluto en 1 da 1. Ahora ponemos el 2. 2 al cuadrado es 4, menos 2, 2. Entonces, f en 2 en valor absoluto es 2. El que da menor valor es el 1, por lo tanto, el 1 es el más cercano y el 2 es el más alejado. Y entonces aplicamos la fórmula. Fíjense cómo sería la fórmula. Vamos a poner datos acá. X1, el punto más alejado va a ser el 2. X2, el punto más cercano va a ser el 1. Ya, entre esos dos valores, punto más cercano y punto más alejado. Ahora veamos la fórmula iterativa. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces acá vamos a escribir esto. X3. La nueva iteración va a ser igual al valor anterior más cercano, que es el X2, menos f de X2. Entonces coloco paréntesis aquí para evaluar mi ecuación, que es X al cuadrado menos 2, pero estoy reemplazando el valor de X2, ¿no? Entonces X2 al cuadrado menos 2. Aquí necesito esto. Este f de x2 multiplica a, abro paréntesis nuevo, en el numerador acá viene el x2 menos el x1. El x2 menos el x1. Y todo dividido entre, ahora cierro paréntesis, f de x2. Entonces aquí evalúo entre paréntesis f en x2, que sería poner x2 al cuadrado menos 2. Y a esto le resto f de x1, que sería lo mismo que he colocado acá, solo cambiando x2 por x1. Vamos a copiar. Y aquí es x1. Entonces veamos cuánto da eso. 1.333333, que era el valor que aparece acá, ¿no?, en la tabla. 1.333333. Esa es la primera iteración real, aunque correspondería en número de iteración a la tercera, ¿no? Pero en realidad es la primera iteración porque los otros son dos valores iniciales. O sea, inmediatamente actualizamos los valores iniciales. El último valor calculado pasa a ser el punto más cercano para la iteración anterior y el más cercano pasa a ser el más alejado para la iteración anterior. Entonces ahora yo tengo estos dos puntos, el 1.3333 y, perdón, el 1 y el 1.333333. Con eso yo voy a evaluar el siguiente valor. Entonces acá decimos el X4. El X4 va a ser igual al X3, que era el valor más cercano anterior ahora, menos f de X3, menos f de X3, que sería X3 al cuadrado, menos 2, es nuestra f de X, ¿no?, evaluado en X3, que es el punto considerado ahora el más cercano, multiplicado por, ahora veamos la fórmula un poco por acá. Aquí tenemos X3, que es el punto más cercano, menos X2, que es el punto más alejado de la iteración anterior, ¿no? Entonces tomamos, en realidad, antes de hacer esto,
Voy a copiar esto aquí. Antes de hacer esto, yo debo actualizar cuál es el punto más cercano y cuál es el punto más alejado. Entonces vamos a llamar nuevamente de punto más alejado al que era más cercano, que es el 1, ¿no? Y el punto más cercano, que es la iteración última, el X3. Entonces, lo vamos a poner así. Un segundo. En vez de decir X1, vamos a XK menos 1. XK menos 1. XK menos 1 es igual a 1. Vamos a ponerlo así. XK1 es igual al 1. XK1 lo estamos considerando como el punto más alejado, el super K menos 1. Y el XK2, o el XK, perdón, el punto más cercano, ¿no? El XK viene a ser igual al X3 ahora. Igual al X3. Ahora sí está actualizado. Punto más alejado, el 1. Punto más cercano, el 1.33, 33, etc. Ahora, vamos a copiar acá, el X4 va a ser igual al XK o vamos a poner B4, vamos a poner acá, sí, 4, pongámoslo. XK menos el XK al cuadrado menos 2 por el XK. Estamos hablando del punto más cercano menos el punto más alejado, ¿no? Menos XK1. XK1. No, XK menos XK1 dividido entre, aquí aplicamos f de xk, que sería xk al cuadrado xk al cuadrado menos 2, y eso menos f de xk1, que sería menos, entonces, copio esto de acá, que es la f de x, donde se reemplazó x por xk, y coloco xk1, el punto más alejado, ¿no? Y nos da 1.428571, etcétera, ¿no? Nos da esta iteración siguiente. Nos da esa iteración siguiente. Entonces ahora actualizamos de nuevo los puntos iniciales. El XK, el punto más cercano, es ahora el X4. La última iteración calculada. Y el más alejado, XK, K1, va a ser igual a lo que era el XK. Este de acá. El punto más alejado, ¿no? Bien, con eso entonces nosotros entramos a nuestra fórmula iterativa. Voy a copiar esta de acá. Y cambio aquí simplemente X4 por X5. Y nos da 1.413793, este de acá, ¿no?
ese valor. Y así ustedes pueden continuar. Ustedes pueden continuar actualizando cuál es el punto inicial, cuál es el par de puntos iniciales, ¿no? El último valor calculado, este valor llamado de x5 nosotros, ese pasa a ser el valor más cercano para la siguiente iteración, y el que era el más cercano pasa a ser el más alejado. Y entonces vuelven a calcular con la fórmula iterativa el siguiente valor. Y así continúa. Sería bueno que ustedes ya terminen la tablita esta. Es sencilla porque, fíjense, con calculadora o con el MATLAB lo pueden hacer muy fácilmente, porque la fórmula esta de f de x es simple, ¿no? Es fácil de evaluar. El último método ahora. El mejor método, el método más rápido, el método de Newton-Raphs. Este es un método que solo requiere de un punto inicial. Lo vamos a llamar ese punto inicial x super 0. Ese punto, el único requisito que debe cumplir es estar cercano, ser suficientemente cercano a la raíz. Y el método trabaja de la siguiente manera. Aquí está el gráfico de nuestra ecuación f en azul. La raíz está en la intersección de, obviamente, ese gráfico con el eje x. Y nosotros, en este método de Newton-Raphson, lo que hacemos es acercarnos a la raíz usando la recta tangente por el punto del gráfico x0, f de x0. Por ahí pasamos la tangente, y donde esa tangente al gráfico de f intersecta al eje x, tenemos la primera iteración, x1. Entonces vamos a ir a la pizarra hidro para aclarar esta fórmula. Un segundo. Posicionarnos. Aquí está el método de Newton. Ya había dado la clase con el grupo de la Facultad de Ciencias de la Computación. Y estaba aquí la aclaración. Entonces, el gráfico de f, el punto x0 y la tangente en el gráfico de f, pasando por el punto en el gráfico de f, x0, f de x0. ¿No? En el ángulo de inclinación alfa. Sabemos nosotros que la tangente de este alfa es igual a la derivada, ¿no? Vamos a poner nosotros acá. Sabemos que f' evaluado en x0, f' evaluado en x0, es igual a la tangente de ese ángulo alfa, ¿no? Porque esta es la tangente al gráfico de f. Sabemos de cálculo que la pendiente de la recta tangente al gráfico es la derivada de la función que tiene ese gráfico, ¿no? En ese punto. Bien. Entonces la tangente de alfa, que es igual a f' de x0, también va a ser igual, si vemos este gráfico, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente en este triángulo rectángulo, ¿no? El cateto opuesto es menos f de x0, esto es porque es cateto y debe ser positivo, y el valor f de x0, como ven ustedes, es negativo, está por debajo del 0 en y. Entonces ponemos menos f de x0 sobre delta, que es esta distancia entre x0 y el nuevo valor que queremos alcanzar, x1, ¿no? Entonces, tangente de alfa es menos f de x0 sobre delta. Pero también tangente de alfa es f' de x0. Entonces, si nos olvidamos de la tangente y relacionamos f' de x0 con menos f de x0 sobre delta, despejando delta quedaría igual
a menos f de x0 sobre f'. Vamos a poner acá, esto de acá. Copiándolo de nuevo. Y aquí en vez de tangente de alfa colocamos f' en x0. Entonces ahí está delta. Delta es menos f de x0 sobre f' de x0. Y obviamente tenemos nosotros finalmente que x1, x super 1, es igual al valor anterior, x super 0, x super 0 más delta, ¿no? Más delta. Hay separación entre x0 y x1 es delta, ¿no? Entonces x más delta da x1. Y ahora ya es igual. Entonces puedo escribir que x1 es igual a x0 más este valor. Pero como está este signo menos acá, queda menos. Menos por más queda menos. Menos este cociente. Y le quito el menos al f de x0. Y así quedaría la expresión. x1 entonces va a ser igual al x0 menos f en x0 sobre f' de x0. Entonces la iteración siguiente depende de la iteración anterior exclusivamente. El valor x0 menos f evaluado en x0 y menos f' evaluado en x0. Bien, volvamos otra vez a nuestro texto acá. Ahí está la fórmula x1 es igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Bien, noten ustedes que aquí aparece una pequeña dificultad y una pequeña restricción también al método. La dificultad es que aparece la primer derivada de f, ¿no? Y bueno, primero, la cosa es que ustedes ya tienen que saber derivar funciones, porque les va a aparecer cualquier tipo de función y ustedes tienen que obtener su derivada para usar este método. Pero la limitante aquí es que el método no se utiliza, no puede utilizarse si la función no es derivable, ¿no? Fíjense que ya es el único método, el método de Newton-Raphson de los que hemos visto, que exige la derivabilidad de la función. Si la función no es derivable, entonces resulta que no se puede aplicar este método para su cálculo. No, si no existe f', obviamente no podemos aplicar la fórmula iterativa. Entonces el método se aplica cuando exista esa derivada en los puntos en el entorno de la raíz. Bien, eso como comentario. Y ahora, aquí por ejemplo, en este problema que queremos resolver ahora, que es otra vez la raíz cuadrada de 2 en el intervalo 1 a 2, entonces nos están dando dos posibles puntos iniciales, ¿no? Como nos dieron un intervalo como dato, nos están dando dos posibles puntos iniciales, o es el 1 o es el 2. Entonces, hay un criterio interesante acá para poder decidir cuál sería el mejor punto. El criterio es este de acá. El mejor punto x0 va a ser el que cumpla esta desigualdad. F de x0 multiplicado por f segunda, derivada segunda de f en x0, mayor que 0. Eso lo vemos claramente en el siguiente sentido. F en este caso, en x0 es negativo, ¿no? Y si yo veo la curva de f, tiene su concavidad en sentido contrario al eje y. Tiene la concavidad de la curva f está en sentido contrario al eje y. Entonces la derivada segunda también es negativa. Y el producto entonces de estos dos valores negativos, porque esta concavidad tiene que ver con la derivada segunda, ¿no? Derivada segunda de una curva que tiene concavidad contraria al eje y donde se grafica f, es un valor negativo. Si la concavidad fuese al revés, en el sentido de f de x, de y, perdón,
entonces la derivada segunda sería positiva. Bien. Y fíjense que es un buen punto porque la tangente intersecta en esta posición x1 bastante cerca de la raíz. Si hubiésemos pasado por este otro punto, por ejemplo, vamos a analizar este caso. Si hubiésemos tomado este punto, lo voy a hacer en color verde acá. Hubiéramos tomado este punto, este que sería el 2, digamos. El 1, x0 el 1 y el x, otro posible punto, el 2. Aquí sería el 2. Entonces estaríamos pasando por este punto la tangente, ¿no? Y fíjense qué pasa. Cuando yo saco la tangente por ese punto, perdón, cambiaremos a la recta. Paso la tangente a f por ese punto y me voy lejos, ¿no? Me voy lejos. En vez de acercarme a la raíz, me alejo. Y vemos que lo sucedió acá. F de este punto es positivo, pero como la curva esta F tiene sentido, su concavidad tiene sentido contrario a Y, la derivada segunda es negativa. Entonces, positivo por negativo, da menor que cero. Y por lo tanto está pasando esto de aquí. Entonces, este es el criterio que debemos nosotros seguir. Este es el criterio que debe seguirse. Para elegir el mejor criterio para decidir cuál de los dos puntos, cuando nos dan dos puntos como opción, para elegir entre esos dos puntos, cuál sería el más cercano. No, perdón, el mejor punto. El mejor punto entonces aquí es el x0, que hemos colocado a la izquierda. Bien, ese sería el criterio que ustedes deberían seguir para reconocer al punto x0 que deben utilizar cuando tienen dos puntos como opción, como dato, ¿no? Que es lo que tenemos acá cuando estamos resolviendo esto. El intervalo que nos dan, 1 a 2, son 2 puntos, entonces yo debería evaluar, fíjense, lo vamos a hacer acá, con x cuadrado menos 2, vamos a la pizarra, hidro de nuevo. En el ejemplo, entonces, vamos a escribir acá, en el ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 2, ¿no? Menos 2. Bien, entonces tomo la primera derivada, y f' de x resulta ser igual a 2x, 2 por x. Y luego tomo la segunda derivada, f segunda de x, y ya es constante, esa segunda derivada es igual a 2 es mayor que 0, ¿no? F segunda en cualquier punto va a ser mayor que 0 porque va a dar 2, un valor constante. Entonces, si yo tomo f de 1, f evaluado en 1, sabemos que vale menos 1, porque 1 al cuadrado de 1 menos 2 queda menos 1, ¿no? Y si luego tomo f segunda en 1, esto me da 2 porque es constante, ¿no? F segunda ahí me da 2. Entonces, obviamente, este punto 1 no debería yo elegirlo, no es conveniente elegirlo porque f en 1 por f segunda en 1 va a dar menor que 0. Entonces, 1 no es un buen punto.
punto de inicio. Entonces ahora veamos qué pasa cuando reemplazamos el 2. F en 2 sabemos que es igual a 2, porque 2 al cuadrado es 4 menos 2 queda 2, positivo, ¿no? Y F segunda en 2, F segunda en 2 sigue siendo 2 porque F segunda ya es constante, ¿no? También positivo, entonces el producto de un número positivo da más que cumple el requisito, y entonces X0 debería tomarse, sería conveniente tomar X0 como el 2. X0 debería tomarse como siendo el 2. Bien. Acá, sin embargo, yo no hice la verificación y tomé el punto inicial como el 1. No es totalmente determinante que la cosa se complica cuando uno no toma el punto más conveniente, porque aquí funciona igual el método, pero en algunos casos sí podemos perder la raíz. En algunos casos, cuando no tomamos el punto adecuado, podemos perder la raíz porque no podemos alejar demasiado, ¿no? Si nos alejamos demasiado, qué sé yo, puede pasar que hay una curva que viene en este sentido y la gente ya se va para más lejos todavía, y entonces puede perder la raíz. De todas formas, en este procedimiento no pasó eso. Fíjense, tomamos 1 y aplicamos la fórmula. La fórmula es muy sencilla, ¿no? Si vemos acá nosotros y comenzamos a hacer aplicaciones en el MATLAB, el X0, yo lo tomé como 1, pero debió ser 2. El X0 lo tomé como 1 y entonces el X2 va a ser igual al X0 menos F de X0. F de X0 es X0 al cuadrado menos 2. X0 al cuadrado menos 2. Dividido entre F'. F' sabemos que es 2X. Entonces, dividido entre 2 por el X0. Aquí hay un problema. Da 1.5, ¿no? Veamos si dio ese resultado. 1.5, ese es el X1, ¿no? Inmediatamente este punto, que es la nueva iteración, se actualiza como el punto inicial para la siguiente iteración. Entonces acá decimos nosotros X3 va a ser igual a X2 menos F de X2, que es ese punto que se considera ahora el más cercano, el punto inicial. X2 cuadrado, estamos tomando F en X2, X2 al cuadrado, menos 2, dividido entre la derivada de F evaluado en X2, que es 2 por X2. Y da 1.4166 de acá, ¿no? Bien, vamos a continuar